Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por su participación en este ciclo de conferencias. En un momentito más damos inicio. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Me veo o no me veo? Ah, no, ya está. Sí la vemos, la escuchamos un poco lejana. No me digas. Ya, creo que ya. ¿Ya? Sí, ¿Así está mejor? sí, parece que sí. Muchas gracias. ¿Quieres que busque un micrófono? No, así está bien. Creo que ya la escuchamos bien. Ya damos inicio. Muy buenos días a todas y todos. Agradecemos su participación en este ciclo de conferencias que hemos titulado Reflexiones para una vida libre de violencia, que realizamos en la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres. Agradecemos mucho la participación de la ponente del día de hoy, la maestra Mai Wehebe Shanam, directora de violencia intrafamiliar en el Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos en este día. Hago propicia la ocasión para externar un agradecimiento por parte de nuestra secretaria, la doctora Nadine Gasma Silverman, que hoy no puede estar con nosotras, pero agradece mucho su participación. Me voy a permitir leer su semblanza curricular. La maestra Mai Wehebe es maestra en Ciencias Sociomédicas con especialidad en Gestión y Políticas de Salud por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios en Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y una licenciatura en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Yucatán. Ha complementado su formación con numerosos diplomados y cursos en salud pública, epidemiología, comunicación en salud y promoción de la salud. Con más de 10 años de experiencia en el sector salud, ha colaborado como consultora e investigadora con instituciones nacionales e internacionales, entre ellas la Organización Panamericana de la Salud, la Universidad de Amberes en Bélgica y la empresa farmacéutica Sanofi. Su trabajo ha abordado temas clave como la salud sexual y reproductiva, la promoción de políticas de aborto seguro, el acceso a servicios de salud, los sistemas de salud y determinantes sociales de la salud, además de incursionar en la antropología médica y el control de enfermedades transmitidas por vectores. Actualmente se desempeña como directora de violencia intrafamiliar en el Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud Federal, donde lidera la política pública en los componentes de aborto seguro y violencia de género y sexual. Asimismo, es el punto focal de México ante la OPS para el fortalecimiento de los sistemas de salud en la respuesta a la violencia contra las mujeres, contribuyendo a la coordinación de estudios internacionales para mejorar la atención y la protección de los derechos de las mujeres en contextos de violencia. Muchísimas gracias, maestra May. Voy a dejar de compartir para dar espacio a que pueda
proyectar su presentación. Muchas gracias, querida Karen. Me dicen que ahorita, un segundo. ¿La ven? Sí, ya la vemos. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy, muchas gracias por la invitación. Agradezco muchísimo la invitación, la participación del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva. Y pues me invitaron para platicarles cuál es el modelo de atención que la Secretaría de Salud Federal tiene para poder dar atención, prevención y atención integral a la violencia familiar, sexual y de género. Pues sí consideramos desde aquí que es un desafío prioritario para la salud pública y los derechos de las mujeres. Entiendo que el público es prioritariamente personal de salud de la Ciudad de México, así que yo creo que ya conocen bastante bien el modelo, pero les puedo contar algunas actualizaciones que han sucedido y creo que algunos datos que pueden darnos cuenta de pues, los avances y los desafíos al mismo tiempo. Quisiera pues empezar nada más a recordar algunas bases conceptuales sobre la violencia, las violencias. Voy a hablar particularmente de la violencia sexual, que es la que este año hemos actualizado, hablando en este marco de los 16 días de activismo. Sabemos que las violencias contra las mujeres son muchas y este Centro Nacional tiene a su cargo, su atribución, el diseño de estos modelos, pero este año hemos particularmente actualizado el que está abocado a la atención de la violencia sexual. Este, y bueno, aquí sabemos que la violencia sexual es solamente un tipo más de las múltiples violencias que pueden sufrir las mujeres, y la violencia es un uso intencional de la fuerza física o poder contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, la privación, el mal desarrollo, la privación de cosas, ¿no? Y pues los tipos son sexual, física, psicológica, patrimonial, económica y ahora digital también. Y los ámbitos es el familiar, comunitario, laboral, escolar, de pareja, etcétera. Dentro de las múltiples violencias, una de las violencias severas es la violencia sexual, que es un acto sexual o tentativa de consumarlo, comentarios, insinuaciones sexuales, eh, acciones para comercializar o utilizar de cualquier modo la sexualidad de una persona, mediante la coerción. Y sus formas, pues ustedes saben que la violencia sexual es súper amplia y puede ser desde un mal llamado piropo en la calle hasta pues la violación sexual, la trata, etcétera, ¿no? Y está dentro de esto el abuso sexual, la violación, el acoso, explotación, etcétera. Y para esta ocasión quisiera hablar sobre específicamente el abuso sexual y la violación sexual. Les platico que 25 de noviembre, el 24 de noviembre en realidad, el secretario de Salud en el edificio de Lieja habló sobre el documento que hemos construido este año, que es exactamente el lineamiento técnico para la atención al abuso y la violación sexual en México. Y bueno, hay, digamos, una sutil diferencia. No voy a hablar de la parte legal, que sí hay una diferencia en sí. La violación sexual es muy importante para nosotros como servidores públicos en salud, dado que tiene un protocolo muy específico del cual estaré platicando aquí. Pero sabemos que pues toda violación sexual, toda violencia sexual sí involucra un abuso sexual. Nada más que para nuestros protocolos en salud, pues vamos a tener que considerar estas diferencias. Si fue nada más tocamientos, manoseos corporales, o si me obligaron a ver un acto sexual o algo así, exhibir mi cuerpo de alguien más que se exhibió frente a mí, o si hubo una penetración. Cuando hablamos de penetración, sí estamos hablando de una violación sexual y será importante pues tomarlo en cuenta para el protocolo que debemos de activar. Particularmente es peligroso si hubo intercambio de fluidos,
y estas consideraciones son importantes para nuestro protocolo. En todo caso, cuando hay violencia sexual, siempre tenemos que considerar esto. Hay asimetría de poder, hay asimetría de gratificación, hay asimetría de conocimiento. Pusimos aquí específicamente una de las preocupaciones más amplias, es que en este país sabemos que la violencia, yo creo que sí se ha transformado, se ha ampliado ahora, pero además se ha también visibilizado, o sea, ya no la mantenemos tanto en secreto, ya tenemos muchísima información de cómo se caracteriza la violencia en este país y eso nos permite también tomar decisiones más específicas. Particularmente en este equipo hemos estado tratando de darle respuesta a algo que antes no se daba respuesta y que es, o sea, una respuesta específica y que es ¿qué hacemos con el abuso sexual en niñas, niños y adolescentes específicamente? Quiero platicarles que para las niñas y las adolescentes es proporcionalmente más amplio el número que tenemos de personas víctimas o sobrevivientes de este tipo de violencia y entonces nos estamos abocando a tener protocolos muy claros. ¿Qué sucedía antes? Sucedía que este Centro Nacional, no sé si sepan, este Centro Nacional nace mucho enfocado en las violencias contra las mujeres y por muchos años el foco fueron las mujeres de 15 años y más. Ese era el foco. Y hemos estado tratando de ampliar esa población y también concentrarnos en las menores de 15 años, que, como saben, eh, son una de las poblaciones que pueden estar más vulneradas frente a la violencia sexual. Por supuesto, no las únicas. Ayer escuchábamos números muy amplios sobre por ejemplo, las adultas mayores. También el nivel de violencia sexual que sufren es altísimo, pero estamos en este momento concentrándonos en generar protocolos muy específicos y muy claros para darles certidumbre a ustedes en niñas y adolescentes. Entonces, bueno, esto lo pusimos aquí por eso, porque estamos enfatizando mucho en esta población. Y el abuso sexual se define en esta población como la participación de un niño, una niña, un adolescente en una actividad sexual que no comprende completamente y a la que no puede dar consentimiento o para la cual no está preparado en su desarrollo y no puede consentir o que viola algunas leyes o tabúes sociales. Además, que involucra estos tres siempre. Hay asimetría de poder, de conocimiento y de gratificación. También pongo la atención aquí porque este componente de violencia de género se inserta en una red de servicios específica que tiene que ver con la salud sexual y la salud reproductiva o no reproductiva. Y entonces es muy importante que nosotros como funcionarios o servidores públicos, me gusta más la palabra servidores, podamos entender que los protocolos de atención a la violencia contra las mujeres y la violencia sexual particularmente se inserta en esta red de servicios. Y esto involucra a quienes están involucrados en salud materna, en salud perinatal, en cuestiones que tienen que ver con VIH, ITS, etcétera, en la salud sexual y reproductiva en adolescencia, por supuesto, en anticoncepción, en abortos seguros también. Entonces, esto se involucra en esta red de servicios, por lo cual es inaceptable ya que en un consultorio de consulta prenatal, por ejemplo, pase una niña o una persona menor de 15 años o de 15 años y esté embarazada y no tengamos la sensibilidad de poder ver que estamos frente a un caso de violencia sexual, o si no de violencia sexual, de violencia estructural. Una persona que antes de los 15 años no pudo decidir porque no tuvo acceso a información, a educación sexual integral, o que no tuvo acceso a un método anticonceptivo o no pudo, sí, no pudo, no solamente comprarlo, aunque esté gratuito, ustedes saben que hay muchísimas resistencias en los servicios para otorgar de manera, pues, libre, sin el acompañamiento de un tutor o padre, un método anticonceptivo a una menor, a menos que ya esté embarazada, y entonces se asume que es una persona que decidió reproducirse. Entonces, sí quisiera poner particular foco en esta población y en que tenemos esta red de servicios. O bien, si estamos dando un servicio de apeo,
de anticoncepción post-evento obstétrico, y estamos frente a una persona de 17 años que tiene tercera gesta o segunda gesta, porque su primera gesta fue a los 13. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿está viviendo violencia? Y tenemos que hacer esa identificación. Es nuestra obligación y está puesta en la norma 046. Entonces, sí pido a todos los presentes que sean vocales en esto, que sean diseminadores de esta idea, de esta obligación, de que estamos frente a un caso de posible violencia y que nuestra obligación sería identificar y activar protocolos. Voy a tomar un traguito de mi café. Les cuento que les quise poner estos números que son de la ENDIRE. La ENDIRE es la Encuesta Nacional de Dinámicas y Relaciones en los Hogares que hace el INEGI. Esta encuesta, que tiene una metodología muy bonita y que levanta muchos datos, nos muestra que la prevalencia de violencia en el ámbito familiar contra las mujeres de 15 años y más en los últimos 12 años por entidad federativa se encuentra así distribuida, siendo la mayor prevalencia en Guerrero, Ciudad de México y Querétaro. Podemos un poco hacer algunas hipótesis sobre estos resultados, pero bueno, aquí está la prevalencia y también está nuestra responsabilidad de entender que la magnitud del problema está así y nosotros como Ciudad de México, bueno, ustedes como Ciudad de México debemos entender cuál es la característica o las caracterizaciones de este tipo de violencia y poder eso llevárnoslos a, no sé si la gente que está aquí presente da atención directa o bien son gestores de programas o parte de las oficinas centrales donde les toca capacitar, supervisar, etcétera. Pero esto hay que llevárnoslos a nuestros diagnósticos clínicos y también, si no tenemos atención directa, poder en las capacitaciones, en la supervisión, poner esto en el conocimiento y la información que tienen las personas que sí hacen atención directa. Ellos tienen, o sea, ellos y ellas tendrán que saber que la magnitud del problema es esta y que 7 de cada 10 mujeres que entran al consultorio van a estar sufriendo algún tipo de violencia contra las mujeres. Y bueno, distribución de personas agresoras mencionadas, de las personas que experimentaron violencia en el ámbito familiar. Los agresores más señalados son los hermanos, el padre y la madre. Y los principales agresores sexuales, y esto es importante, son los tíos y los primos. Sí, también reflexionar que el decir, el manifestar que he sido víctima de violencia sexual no es tan fácil. Muchas personas lo callan, ustedes saben, se queda en secreto, se queda en el ámbito familiar como un secreto también, esto sabemos esto. Y es súper doloroso, sobre todo hablando de abuso sexual infantil o abuso sexual en niñas y adolescentes, saber que la mayoría o los agresores más comunes siempre están en el hogar y eso lo hace aún más complejo de la manifestación, de decirlo, y también más complejo en el impacto o el trauma que va a ocasionar eso en las personas que lo están sufriendo. Esta herida va a ser mayor porque viene de las personas que debieron cuidarme, que debieron proveerme amor, que debieron proveerme protección. Entonces, es lo muy complejo de un problema como la violencia sexual, específicamente hablando de niñas y adolescentes, que venga de este ámbito familiar que está sucediendo exactamente lo contrario. Y por lo tanto, también ver la conciencia de lo que es el agresor o de poder denunciar, etcétera, se vuelve también más complejo porque existe la posibilidad de que yo pierda mi hogar, mi familia, mi protección, aunque la exista mal, ¿no? Espero haberme explicado bien. Bueno, aquí está esto que decía de la magnitud, donde 7 de cada 10 mujeres de 15 años y más en esta encuesta
manifestaron haber experimentado alguna situación de violencia a lo largo de la vida. Es muy interesante también verlo ya más bien adentro en cada estado, que esto cambia, ¿no? Varía entre estado y estado. Y una de cada dos mujeres han experimentado violencia sexual o violencia psicológica, que es en lo que este centro se ha abocado en tener protocolos, ¿no? Y pues, recetas específicas para el personal de salud. Y este dato también es muy importante, porque es muy importante que nosotras y nosotros busquemos que a las personas que estén sufriendo violencia y les demos una atención adecuada, porque hay muy poca confianza en las instituciones públicas. 9 de cada 10 mujeres no buscan apoyo institucional tras sufrir alguna violencia y esto debemos de revertirlo y pues construir confianza en las personas para que vengan a buscarnos y nosotros no revictimicemos, no pongamos en duda su palabra. Específicamente sobre violación sexual, me gustaría compartir con ustedes esto. Esta gráfica muestra las atenciones que hemos dado en los últimos años en violación sexual. Ya diré por qué será importante más adelante las 72 horas, por si no lo supieran. En la línea roja vemos que son las atenciones oportunas, quiere decir las que llegaron dentro de las primeras 72 horas después de una agresión de violación sexual, quiere decir penetración. Y luego las atenciones totales que llegaron a los servicios de salud. Aquí están en la línea verde todas las personas que llegaron por violación sexual y que sí tocaron las puertas de los servicios de salud y se les atendió. Digo que estos son datos, específicamente aquí no están incluidas las instituciones de la seguridad social, sino todas las demás que dan atención a personas que no tienen seguridad social. Y luego, nosotros nos gusta comparar también con las carpetas de investigación abiertas por violación sexual. Y esto para mí es muy importante y un poco doloroso porque ustedes ven la brecha amplísima que hay de las carpetas de investigación con las que están tocando nuestras puertas. Tenemos que ampliar muchísimo la confianza en las personas, entendernos a nosotros como primer contacto, primer respondiente, como un sector que tiene un papel fundamental en la atención a las violencias. Sabrán que esto está reconocido desde hace ya 2 décadas o más, el papel fundamental y clave de los servicios de salud frente a las personas que pueden estar atravesando violencia. Específicamente voy a hablar de las mujeres, porque todas las mujeres, o bueno, casi todas las mujeres, en algún punto de su vida tienen contacto con servicios de salud, más que los hombres. Y es un espacio donde nosotros tenemos pues posibilidad de hablar con la persona y necesidad de hacer esta identificación y activar protocolos. Entonces, esta brecha no debería de estar tan amplia al menos. Y pues les pido a todas y todos que diseminemos este conocimiento para que esta brecha se acorte. Asimismo, no solamente que seamos un lugar de recepción de las personas y de atención adecuada, de no revictimización, de seguridad para las personas, sino también el registro es muy importante. Y aquí podrán ver la distribución histórica de casos de violación por grupos de edad, también es parte de la caracterización. Tenemos las personas hasta los 9 años, en el rojo tenemos de 10 a 19, en el verde de 20 a 29, en el gris de 30 a 39 y en el rosa de más de 40. Esto también es la fuente, son las atenciones registradas que el personal de salud de los servicios registra sobre estas atenciones y pues es contundente que nuestra población más afectada en casos de violación sexual son las personas de 10 a 19 años, o sea, niñas y adolescentes, por lo cual también pues es una preocupación muy específica para nosotros. Ay, esto me la voy a saltar, pero bueno, aquí está también entender, me parece que no hemos entendido que la violencia contra las mujeres, y esto también me parece muy desolador,
es un problema sanitario, es un problema de salud pública. Estoy muy cansada de estos años de haber trabajado aquí y que siempre exista esta idea, estoy hablando en todos los niveles, de yo recibo y nada más refiero para que se haga justicia en otro sector, ¿no? O sea, voy a denunciar, lo voy a mandar a la fiscalía y no tengo mucho que hacer, así se entiende. Y pues no, la violencia contra las mujeres es un problema sanitario, es un problema que se tiene que entender como de salud pública, porque es la causa, además de muchísimos problemas que están asociados directamente con la violencia. Aquí les puse algunos, ¿no? O sea, trastornos de salud mental, infecciones de transmisión sexual, VIH, embarazos no solamente no planeados, sino también embarazos forzados, abortos inseguros, lesiones de todo tipo. Hay una carga de enfermedad muy importante asociada a la violencia sexual. No sé si aquí conocen el portal de la carga de enfermedad. Es un portal donde uno puede estar viendo y monitoreando en todo el mundo cómo ciertos daños a la salud contribuyen a disminuir años de salud, años de vida saludables, o ver cómo ciertas discapacidades aportan a que la población no esté saludable. Entonces, ese portal se los recomiendo mucho y les cuento que en estos últimos 4 años el abuso sexual ha pasado del lugar 10 al lugar 5. Entonces, el abuso sexual ya tiene muchísima evidencia de las consecuencias gravísimas y profundas que tienen sobre la salud de la población. Entonces, debemos de dejar de pensar que está en otro ámbito la atención a esto y pensar que solamente es responsabilidad de justicia o solamente es responsabilidad de seguridad y a mí me toca nada más atender lesiones como desarticuladas, como si no estuvieran vinculadas a la violencia y como si la violencia no fuera nuestra responsabilidad. Los servicios de salud siempre tienen que hacer algo, siempre tienen algo que aportar para la violencia. Y me gustaría aportar otros datos más, o más que datos, información. Dejemos de pensar a la justicia como que está en otro ámbito, porque todas las personas que trabajamos en instituciones públicas, si atendemos bien, si damos escucha activa, si eh, pensamos que tenemos algo que hacer frente a esta persona, si no revictimizamos, etcétera, estamos contribuyendo a la justicia que requiere esta persona. Entonces, y esto tiene también ha estado ya muy documentado, tiene una, efecto terapéutico en la persona. Estoy hablando del trauma en la salud mental que ha ocasionado la violencia sexual, la violencia contra las mujeres, que sí tiene pues, una consecuencia específica en la salud. Se comprueba que cuando hay escucha, cuando no hay revictimización, esto ya empieza a trabajar como justicia y como un efecto terapéutico en la salud mental de las personas. Bueno, creo que no me voy a detener aquí pues para no perder tiempo de esto, pero existe todo un amplio marco legal y de derechos humanos que nos obliga a nosotros en salud a hacer estas atenciones, esta identificación, etcétera. Entonces, sí les platico que está pues desde la Constitución, pero tenemos muy claramente la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Víctimas, además, que nos obliga a ver esto eh, como una obligación y en caso de violación sexual, una urgencia médica, así como otras urgencias médicas como la urgencia obstétrica, etcétera. También la violación sexual es una urgencia médica. Además está la ley pues, de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y muy importantemente la norma 046. Por si no saben, ahorita les platico que tenemos un par de cursos que espero estén tomando y si no, también que puedan estar difundiendo entre el personal para que sepan cuáles son sus obligaciones cuando estamos frente a un caso de violencia y muchos manuales, etcétera. Y como dije, estamos a punto de sacar
dos lineamientos, que sería la actualización del lineamiento de aborto seguro, que ahorita verán por qué acompaña a lo de violencia contra las mujeres y sexual, y el lineamiento técnico para la atención de sobrevivientes de abuso y violación sexual. Este Centro Nacional tiene estrategias preventivas, que está en identificación de grupos de riesgo. Nos toca sensibilizar al personal para identificar estas formas de violencia a partir de ciertos signos y síntomas. Están también nuestras acciones de divulgación, de dar a conocer cómo se tiene que atender, que las personas sepan cómo tienen que exigir los servicios. Y bueno, todas estas acciones de vinculación intersectorial, que en lo personal me apasiona muchísimo porque creo que ahí hay una particular incertidumbre al personal. El personal no quiere atender violencia, o bueno, es muy complejo atender violencia y lo entiendo perfectamente porque si 7 de cada 10 mujeres hemos sufrido violencia, de estar frente a un caso es, para empezar, una proyección de uno mismo y es doloroso. Es doloroso, porque sí, porque somos empáticos y empáticas y estar frente a violencias es muy doloroso, entonces lo entiendo. Pero además, todos los casos de violencia nos exigen hacer vinculaciones y articulación con otros sectores, por ejemplo, fiscalías, ministerios públicos, Procuraduría de Protección, en fin, en esta cuestión es muy importante que ustedes se sientan acompañados y que tengan pasos muy claros para poder estar en vinculación con otras instituciones. En la parte preventiva, además, es muy importante que nos vinculemos, por ejemplo, con ciertas, pues la sociedad civil o ciertas, pues consejos, por ejemplo, consejos municipales, consejos estatales, cuestiones comunitarias, organizaciones comunitarias y, por supuesto, el sector educativo, donde para mí es un lugar de identificación casi natural, porque pues tienes a esta llamada población cautiva todo el tiempo y las profas y los profes pueden estar viendo los comportamientos y los cambios de comportamiento que pueden llegar a ser un signo o síntoma. Sin embargo, pues ya vimos cómo el secretario de Educación hace unos meses tuvo que salir a dar una disculpa por la apabullante cantidad de abuso sexual que ha sucedido dentro de las escuelas también. Entonces, bueno, es un problema importante. Y quisiera hablarles de esto, ya que les dije que es nuestra obligación identificar casos de violencia en nuestro día a día. Sobre todo, si no lo saben, para quienes están en contacto con las personas de atención directa, que puedan capacitar sobre esto y supervisar sobre esto, acompañar sobre esto. Y les puse aquí 3 formas, digamos, que tenemos para hacer esta identificación, esta obligación nuestra, pues está en la norma, que sería identificación, detección y revelación. Y les platico las diferencias. La identificación es cuando el personal de salud, a partir de ciertos signos y síntomas, eso es lo importante, volvernos mucho más hábiles en poder tener este diagnóstico inicial o sospecha al menos de que se está frente a una persona que atraviesa una situación de violencia. Y esto es a partir de la entrevista clínica, y digamos que esto es una acción donde el personal de salud es quien activamente busca la violencia, ¿no? Una vez que se identifican signos y síntomas de la violencia, se aplica, puede ser una herramienta de detección específica, o bien se hace, o sea, con esto sí tenemos una herramienta de identificación específica para mujeres de 15 años y más. Para menores de 15 no contamos, pero no solamente no contamos porque somos omisos en eso, sino porque hay una recomendación de no tener herramientas de detección estandarizadas para menores de 15 años. Entonces ahí lo que se pide o lo que se espera es que sea un personal que tenga la capacitación, la capacidad, las competencias para poder hacer esta identificación o detección y confirmación, digamos, de la sospecha que se tuvo en esta identificación. Entonces, en estas dos hablamos de la proactividad del sistema en la búsqueda activa de los casos. En cambio, la revelación pone más bien la actividad o la proactividad en las personas consultantes que llegan a nuestros usuarios de nuestros servicios, ¿no? Es diferente
Entonces, la persona es cuando te va a contar que está sucediendo algo en su vida, que atraviesa una situación de violencia. La relación no siempre es tan, digamos, explícita, pero sí hay que estar muy atentos por si alguna intención de estarnos diciendo que están viviendo algún tipo de violencia y hay que estar atentos a eso, hay que tener escucha activa. Yo sé que es súper complicado porque tenemos a personal de salud que está sobrepasado y pues sí, pero sí es importante que se deje de entender que la violencia no es la responsabilidad del sector salud y no es un problema sanitario que está causando pues graves consecuencias en la salud o sea, de la población. Para principios para la atención de la violencia de género y sexual. Primero que nada, y esto está puesto también en las leyes y en la norma, es nuestra obligación la buena fe. El principio de buena fe es nuestra obligación, quiere decir, no pongo en duda la palabra de la persona. Si llega y me dice fui víctima de violencia sexual, se pone así en el expediente. No hay que poner en duda nunca, porque esto es revictimizar, ¿no? Entonces, como queremos otro principio que es la no revictimización, siempre hay que poner, siempre hay que estar conscientes de que tenemos esta obligación del principio de buena fe. Por supuesto, como vemos otros casos, por ejemplo, de abortos, digo, de embarazos forzados y tenemos esta cuestión de abortos, o sea, esta intervención terapéutica del aborto, no criminalizar, ¿no? Porque, por supuesto, en este país todavía aún se estigmatiza y criminaliza a quien solicita un aborto o quien se eh, pues sí, recurrió a la autotensión para hacerse un aborto. Entonces, eso es importante. Y también el principio de confidencialidad. En los casos de violencia sabrán y tendrán, pues, no sé, la idea de que es muy importante la confidencialidad. No respetar este principio puede poner en peligro a la persona que estamos atendiendo. Una cosa importante es que la confidencialidad tiene ciertos límites. La confidencialidad, sobre todo con niñas y adolescentes, tendrá unos límites específicos porque no podemos pensar que es absoluta. Hay que tener ciertos pasos, por ejemplo, llamar a una Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y hay que avisarle a la persona que pues, habrá estos límites en la confidencialidad. Y bueno, algunos criterios que es que tiene que ser inmediata, como ya dije, es una urgencia, tiene que ser oportuna, de ser posible, tiene que ser integral, hay acciones que tienen que tomar en cuenta el conjunto de necesidades y no estar atendiendo una costilla rota y dar un antirretroviral y irme, sino que hay que entender que cuando hubo violencia hay que dar siempre primeros auxilios psicológicos, contención psicológica, seguridad, buen trato y luego valorar si se requiere una intervención especializada para limitar los daños. Tiene que ser accesible, ¿no? Por favor, no hay que, en ningún caso, anteponer requisitos administrativos por la atención. O sea, estamos hablando de una urgencia, entonces eso. Y tiene que ser continuo, ¿no? Hay que fortalecer estos vínculos que estoy hablando de la referencia y las contrarreferencias, tanto al interior de la red de servicios que tenemos adentro, pues, de las unidades o de la misma institución a la que pertenecemos, como afuera y con otros sectores. Específicamente voy a hablarles del modelo de atención de violación sexual, por si alguien no lo conociera, espero que sí lo conozcan. Y este es el modelo, voy a pasar aquí, que es el protocolo de atención inmediata y es fundamental las primeras 72 horas, eh, porque tenemos solamente ese tiempo para que la profilaxis para prevenir el VIH tenga eficacia. Es decir, los antirretrovirales no van a tener eficacia después de las 72 horas. En esas 72 horas, además, tenemos la posibilidad de dar profilaxis para otras ITS, pruebas basales, anticoncepción de emergencia y primeros auxilios psicológicos. Y es nuestra obligación. En caso de niñas de 9 a 19 años sin antecedente vacunal, también la vacuna de VPH. Tenemos hasta las 120 horas para poder otorgar anticoncepción de emergencia y
siempre tenemos la obligación de dar contención emocional, seguridad, la valoración general. Siempre podemos también dar la vacuna. Y en el caso de que llegara alguien con un embarazo forzado, tenemos que otorgar una interrupción voluntaria del embarazo en caso de que quiera. Pero sí les voy a explicar que 8 o 9 de cada 10 casos, dependiendo del año, de embarazos forzados resultan en menores de edad, en personas menores de edad, en niñas y adolescentes. Por lo cual estamos además hablando de un embarazo adolescente, un embarazo forzado, un embarazo que pues tiene mayor riesgo. Ustedes saben que en la adolescencia un embarazo y un parto tendrán muchísimo mayor riesgo. Entonces, bueno, tenemos esta situación donde sí tendremos que dar una consejería adecuada a la persona que tenemos enfrente, una consejería donde tenemos que entender, y eso no sucede, que la consejería es un espacio horizontal para escuchar las necesidades de una persona y darle la información con base en evidencia científica para que se tome una decisión de manera conjunta. Sobre todo en casos de violencia, es muy importante que o sea, que el espacio de la consejería sea considerado como un espacio crucial para la atención. Desde ese espacio estamos hablando de un espacio terapéutico. Entonces, no pasemos nada más a darle una hoja de consentimiento informado, sino, por favor, comprendamos y seamos empáticos que cuando se atraviesa por una situación de violencia es muy importante este espacio. También quisiera detenernos a decir que la violación sexual debe ser entendida, tenemos que tener un criterio muy amplio de qué significa la violación sexual. No entendamos un acto fortuito único de algo que me pasó en la calle y ya. O sea, si estamos hablando de menores de edad, ya les dije la proporción, 9 de cada 10 embarazos forzados suceden en menores de edad. Estamos hablando de que si pasa una persona menor de edad enfrente de mí y está embarazada, o sea, definitivamente menor de 15, estamos frente a una violación sexual. Podemos discutir de que si eran novios y pares y etcétera. No, tenemos que entenderlo como que está sucediendo algo, hay un daño a la salud y hay que entenderlo así y hay que tratarlo así. No nos corresponde determinar el delito, eso no es nuestra obligación. Nuestra obligación es entenderlo como un problema de salud, pues personal y pública y actuar en consecuencia. Les recuerdo nada más que las interrupciones voluntarias del embarazo quiere decir las interrupciones para limitar los daños de un embarazo forzado por violencia sexual no tienen límite gestacional, se pueden hacer en todo momento del embarazo, en todo el país. Bueno, aquí está todo, sí le pusimos aquí pues pues una consideración específica porque siempre hay dudas sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Debe ser considerada siempre como una intervención terapéutica, como acabo de decir. Siempre es una emergencia médica debido a su carácter tiempo dependiente. Entre más temprano podamos hacer esta interrupción, pues menos, no solamente riesgos, sino complejidades en la atención. Así que todos tienen que estar, pues estamos obligados a garantizar un aborto seguro y por eso hablaba de que el lineamiento técnico de aborto seguro, cuya actualización será, pues ya está listo, pero lo lanzaremos en febrero, ya garantiza una atención con calidad completo, etcétera, ¿no? Y bueno, el único requisito para brindar este servicio es la solicitud de una víctima bajo protesta de decir verdad. Las personas a partir de los 12 años pueden solicitar esto. Esto está puesto en la norma 046 para que no, no duden de esto, pueden ir a buscarlo. Tratándose de niñas menores de edad, de 12 años, perdón, podrán solicitarlo a través de su padre, madre o tutor, quiere decir las de 11 años para abajo. Cuando no estén presentes, se deberá dar aviso a las instancias de procuración de protección de niñas, niños y adolescentes. En realidad, en todos los casos de violencia contra niños, niños y adolescentes, tenemos la obligación de dar aviso y ponerlo en el expediente, por favor, a las instancias de protección de niñas, niños y adolescentes. Esto no quiere decir que si se tardan, que si no llegan, etcétera, nosotros no atendemos, que si quedamos el aviso y tendrán ellas y ellos que llegar. Bueno, esto justo también, ¿no? O sea, nada más quería como puntualizar que todas estas cosas que están puestas aquí, yo ya sé que ya tengo que terminar para poder dar espacio a preguntas,
el examen físico, el consentimiento informado, todas las atenciones que damos y los datos importantes y relevantes de la persona que está enfrente de nosotros, así como las referencias, por favor, deben estar puestas en el expediente. Recuerden que el expediente es un documento médico legal y nos servirá muchísimo para que la persona pueda acceder a la justicia, para que nosotros estemos protegidos frente a otras instancias y pues bueno, para que sirva también de prueba. Creo que bueno, creo que ya lo mencioné, por lo cual no me quiero detener tanto aquí y poder dar espacio a preguntas, porque siempre hay. Nada más, esto sí es muy importante, en todas las atenciones de violencia contra las mujeres, en cuanto lo marque la norma, por favor les pido que vayan a revisar la norma 046, hay que dar aviso al Ministerio Público, ahí viene incluso en un apéndice que tenemos que dar, pero recordemos siempre que el aviso no es una denuncia, y se realiza por instituciones. Las atenciones a violencia no son de individuo a individuo. Estamos representando una institución y la institución nos tiene que acuerpar, nos tiene que acompañar frente a la vinculación con otras instituciones. Esto es muy importante. Y la denuncia no es una obligación, la denuncia es un derecho. Por lo cual, he escuchado en hospitales de esta ciudad que condicionan las atenciones si no hay denuncia. Entonces yo les pido, por favor, que en sus capacitaciones, en sus acompañamientos, en sus supervisiones y en sus saberes, sepan que la denuncia es un derecho y no es una obligación. Las denuncias pueden poner en peligro a personas que están atravesando violencia. Así que incluso desde Salud Pública les decimos, la Organización Mundial de la Salud y la OPS desrecomiendan las notificaciones obligatorias. En México la tenemos, así que la tenemos que hacer, pero las desrecomienda porque puede poner en peligro a la persona. Entonces, nuestra obligación, nuestra responsabilidad, nuestra atribución es limitar los daños de las violencias. Las otras cosas son de otros ámbitos. Entonces, sí tenemos que coadyuvar con ellos, así se llama, ¿eh? No me gusta esa palabra, pero tenemos que cooperar con los otros sectores para que se pueda dar justicia, pero nuestra obligación es la limitación del daño. Entonces, andar poniendo requisitos para atender a una persona de una denuncia pues, es contra los derechos de las personas, para que se sepa. Y ya aquí les dejo, pues ustedes saben esto, aquí están los cursos de la norma 046, por si quieren ir a tomarlos. Hay un curso que es muy general, cualquier persona lo puede tomar, y luego está el curso de la norma 046, que está más dirigida a personal de atención directa, para que sepa cuáles son los pasos de la A a la Z en estas atenciones. Por mi parte sería todo, y me gustaría pasar a escuchar sus preguntas. Sí, muchísimas gracias, maestra May Wegebe, por esta exposición tan completa y necesaria, y también por la oferta educativa que nos mostró. En este momento vamos a abrir el espacio para algunos comentarios o preguntas que pudieran tener las personas participantes. Pueden abrir sus micrófonos directamente. Ahí hay una manita levantada, Karen. Ah, sí, de Coyoacán. Sí, gracias. Adelante. Gracias, muy buenos días. Agradecemos mucho por este espacio. Mi pregunta es muy puntual. ¿Existen ya protocolos o algún manual donde podamos establecer no solamente los mecanismos para hacer la denuncia efectiva en caso de algún tipo de violencia, pero sobre todo para que en cada unidad podamos construir nuestros propios comités o sobre todo grupos que atiendan estas situaciones? Muchas gracias. A ver, platiquemos, Coyoacán. Tu pregunta es si existen manuales para hacer efectiva la denuncia. Sí, lo que estamos trabajando aquí en Coyoacán son estos mecanismos que permitan, además de que exista la continuidad en caso de denuncia, que en verdad se tomen las medidas para justamente garantizar tanto la parte que ha sido violentada como el violentador, que no se vuelva a ocurrir esta situación.
O sea, lo que existe es, o sea, acabamos de construir un documento que les platiqué ahorita que se llama Alineamiento Técnico para la Atención de Sobrevivientes de Abuso y Violación Sexual. Y o sea, mi pasión es la parte de vinculación intersectorial, esa es mi pasión sobre todas las cosas porque es donde más veo que el personal tiene muchísimo miedo. Entonces, y como que se siente muy incierto de qué va a pasar y aparte luego las fiscalías llegan y solicitan que vayan a testificar y pues no es, digamos, no es lo más cómodo andar vinculándonos con esos sectores. Entonces, como esa es nuestra mucha preocupación para que ustedes se sientan acompañadas y acompañados, en ese documento o sea, lo construimos y luego lo que hicimos fue dar una revisión en grupos de expertos, donde invitamos a la Fiscalía General, a la FEBINTRA, a Secretaría de Mujeres que tienen una parte de acceso a la justicia, bueno, a muchos, ¿no? Porque también invitamos a otras personas de casa y demás para otros capítulos, pero la parte de vinculación justo con el acceso a la justicia. Y entonces ahí, en ese documento, te prometo que o sea, ya está listo, ya está revisado por todas las instituciones y está en esta parte de revisión editorial, básicamente, de estilo y eso. Los primeros meses del año que viene lo lanzaremos para que ustedes tengan pues este lineamiento y allá vendrá de manera muy explícita cuáles son los pasos en nuestras vinculaciones con estas instancias. También vino Procuración de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, justo lo que a mí me preocupa, más bien me ocupa, es que ustedes tengan toda la información para que estas vinculaciones ustedes se sientan seguras y seguros que están haciendo bien su trabajo y garantizar el acceso también a la justicia de las personas, la seguridad y la justicia y la protección a las personas que están siendo, pues, atravesando estas situaciones de violencia. Yo creo, o sea, mi recomendación será cuando lancemos ese lineamiento, que las secretarías estatales deben de ahí emanar manuales o material más como de difusión. Nosotros haremos lo propio también, pero digamos que más aterrizado a lo local. Y ustedes ya van a poder hacer esto con este documento que va a decir, de nuevo, de la A a la Z, estas vinculaciones que son mi mayor preocupación. ¿Te contesté? Sí, muchísimas gracias. Ay, yo voy a preguntar. Gracias. Perdón, Sí, Karen, ¿puedo? sí, adelante Guadalupe y después Vinisa. Gracias. Gracias. Maestra Guadalupe Cruz de la Dirección Jurídica de aquí de CEDESA. Muchas gracias y excelente exposición. La verdad es que muy clara. Eh, Especificar un poco los lineamientos técnicos que dice usted que ya están por salir en el próximo año. En el tema vinculatorio entiendo perfectamente que hay que adaptarlo, ¿no? Y a la Ciudad de México, en este caso nosotros, y desde la competencia específica de CEDESA. Pero desde el centro que usted representa, ¿cuál sería como la manera de vincularnos nosotras de manera jurídica? No sé si mi pregunta es como clara. ¿Cómo podemos Sí, hacer esta vinculación nosotros desde el área jurídica? O sea, ¿cómo podemos tomar los lineamientos como un referente? sí, se te fue tu carita, tenía tu carita y luego ya no te veo, pero bueno, o sea, porque No, me ya, siento, aquí estoy, ajá, aquí estoy. sí, es que me gusta más ver caritas. No, bueno, en cada caso, o sea, en cada caso, cada vez que entra, por ejemplo, voy a hablar de un caso muy recurrente, una niña víctima de violación sexual por su padrastro o lo que sea. Y llega, nosotros tenemos que hacer la valoración, primero como la atención empática, amable, etcétera. Y inmediatamente, o sea, inmediatamente después de atender a la persona, hacer el aviso a Procuración de Protección. Eso es importante, por ejemplo, en casos de menores, ¿no? Particularmente Ciudad de México es el que menos me preocupa, porque tienen muchísimos recursos aquí en la Ciudad de México. O sea, casi nadie tiene una fiscalía especializada en delitos sexuales y mucho menos tienen una fiscalía especializada en niñas, niños y adolescentes, y aquí sí. Entonces, en esos casos ustedes deben hacer el aviso, se dice Ministerio Público de manera general, porque no todos tienen fiscalías, no tienen ministerios públicos, etc. Pero ustedes deben hacer el aviso a la fiscalía, a esta fiscalía específica, y luego a la Procuraduría de Protección. Incluso la Procuraduría de Protección Federal está aquí, entonces
Es lo que tienen que hacer, solamente el aviso. Ellos deberán llegar en caso, por ejemplo, de que llegue una menor sin acompañante, pero que es víctima de violación sexual o etcétera. Para representación legal, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Lo que pasa es que ponemos mucho énfasis aquí porque muchas veces también la fiscalía podrá, y eso sí lo podrá hacer, llamar al personal para que dé un testimonio o para que ratifique siempre nuestras recomendaciones. No son como tal peritos, el personal de salud, pero sí pueden, sí deben, si los llaman, tendrán que ir a testificar. Nuestra recomendación es que el expediente clínico esté lo mejor posible para que repitan exactamente lo puesto en el expediente clínico. Pero ustedes, es muy importante, y eso también tendremos el año que viene, una capacitación, eso ya lo hemos hecho una vez, con personal jurídico de las secretarías estatales, porque nos es muy importante estar en comunicación de todo este Centro Nacional que se encarga de la salud sexual y reproductiva. Este centro ve las cosas más complejas, porque vemos violencia y aborto, siempre hay dudas legales en eso. Entonces, por eso nos es muy importante el diálogo con los jurídicos. Y porque el área jurídica debe arropar y acompañar al personal operativo. Entonces, justo, o sea, ustedes tienen que hacer exactamente lo que diga el lineamiento y la norma, pero siempre acompañar al personal. O sea, a ellos les da mucho miedo, a ellos y a ellas les da mucho miedo que los llamen a testificar y el contacto con fiscalías y ministerios públicos, por lo cual es una, pues, obligación de la institución arropar a este personal y justo con los el personal jurídico. Si en algún punto, querida Guadalupe, tienes alguna duda del marco legal porque pues las leyes no son ciencia, ¿no? Entonces, las leyes tienen muchas posibilidades de interpretación, pero sabemos que está el principio pro persona y están los derechos humanos por encima de todo. Entonces, si en algún punto tú te sientes, pues que tienes alguna duda o quieres algún acompañamiento, también tengo una excelente abogada en este equipo, por supuesto, que es experta en derechos humanos y que acompañamos casos en todo el país. Entonces, ni siquiera sé si contesté exactamente tu pregunta, pero lo que quiero decir es que su obligación será acompañar al personal operativo para que no se sientan solas. No, Eso. muchas gracias, sí. Gracias, maestra. Sí, gracias. Adelante, Vinisa, y después Claudia Mesa. Sí, hola, buenos días. Muchas gracias, May, por la presentación. Yo quería preguntar, ¿cómo se podría asegurar o qué medidas quizás se podrían tomar para que la objeción de conciencia no se convierta pues en una barrera para los servicios como el ILE? Bueno, la objeción de conciencia, o sea, aquí estamos hablando de IVE específicamente, no ILE, estamos hablando de aquellos embarazos forzados, por lo cual quiero explicarte que en realidad la objeción de conciencia no puede entrar. La objeción de conciencia no es absoluta, tiene límites. Esto ya está puesto por sentencia por la Suprema Corte de Justicia, y esos límites entran cuando hay una desproporción de esfuerzo en la persona que va a solicitar una atención, cuando estamos hablando de una urgencia médica, y cuando no se puede garantizar servicios. Entonces, ahí existen límites de la objeción de conciencia. Si quieres, en este momento te pongo, eso vendrá en el lineamiento de aborto seguro, que se lanzará, espero que el 14 de febrero o por ahí. Pero te voy a poner ahorita en el chat una dirección del Centro Nacional donde tenemos notas técnicas que acompañan a los lineamientos. Y hay una nota específica sobre objeción de conciencia para que tú te puedas empapar sobre cuáles son los límites, en qué sentencias lo dicen, en qué normativas, etc. Pero específicamente lo que hoy nos convoca, que es una violación sexual, no existe la posibilidad de yo decir que o sea, la institución tiene que garantizar el servicio sí o sí. No puede ser una barrera, porque estamos hablando de una urgencia médica. Y de serlo así, de que no estemos garantizando ese servicio, estamos incurriendo en nosotros, como institución, pues fomentar un embarazo forzado. Estamos forzando a la persona a continuar un embarazo, por ejemplo, ¿no? Ahora, pues esas son las cosas que te puedo decir. O sea, hay límites, no son absolutos, frente a una urgencia jamás puede ser apelada.
¿Qué pasa en la realidad? Sí lo hay, y ese es el derecho de una persona, pero la institución debe garantizar siempre que ante una Ok. urgencia médica suceda. Y aprovechando el espacio, ya que estamos aquí platicando, sí les quiero nada más compartir que este centro está en contra de andar buscando y haciendo listas de objetores de conciencia. Estamos en contra de eso porque creemos que la objeción de conciencia es algo que es maleable, movible, lábil, o sea, y cambia. O sea, puede ser objetor de conciencia, puedo ser yo en un objetor de conciencia después de la semana 12, pero antes no. Puedo ser objetor de conciencia cuando hay factibilidad de vida, pero si no, no. Puedo ser objetor de conciencia para, por voluntad propia, pero no frente a una violación. Entonces, si les ponemos etiquetas a la persona de objetores, nos estamos metiendo el pie. Nada más estaba aprovechando, ya sé que esa no fue tu pregunta, pero quería Sí, nada más compartir la visión muy del bien. centro. Ok, Muchas muchas gracias. gracias. Sí, adelante, Claudia Mesa. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Y May, agradecerte mucho esta exposición. Es un tema necesario, es urgente, siempre ha sido urgente, hasta que esta mentalidad y este contexto patriarcal no cambien, seguirá siendo urgente. Pedirte, por favor, si nosotros estamos abocados como ciudad a el territorio, a trabajar con las organizaciones, a trabajar en las utopías. Tenemos varios retos y me parece que necesitamos mucha más información actualizada acerca de las violencias y del IBE, que sean un contenido que venga con la línea federal para todas las entidades federativas, y creo que pues ahorita es como nuestra mayor urgencia. Eso y los catálogos de redes de servicios para la atención de las violencias y las necesidades de aborto. Y por último, pedirte por favor si tu última diapositiva la pasaste muy rápido acerca de los cursos más actualizados que tenías. Eso es puntualmente. Un abrazo y muchas gracias. Querida Clau, un gusto. Ella era mi maestra. Bueno, ella fue mi maestra cuando llegué a salud pública en la vida. Era mi jefa federal y con ella hacíamos certificación de escuelas saludables. Y nada más quiero decir que desde ese momento, donde yo estaba en un estado lejos, precioso, cerca del mar, y hacíamos eso, justo entrando a las escuelas, era ahí donde te dabas cuenta que era una identificación natural. Siempre en escuela que entrábamos había violencia sexual en alguna niña, en algún niño. Entonces, claro, un gusto verte, saludarte, te mando un beso y mucho amor. Y por supuesto, ahorita les pongo, más que la diapo, les mando los flyers de los cursos. Ayer cerramos el seminario, tuvimos un seminario todo este año donde lo que hicimos fue, desde junio para acá, invitar a expertos porque lo que necesitábamos en este equipo era la actualización de discusiones científicas basadas en evidencia, de la academia, escucha también de gente que opera. Entonces, la intención de ese seminario era nosotros no tomar decisiones de actualización desde nuestro referente y nuestro ombligo, sino ponernos ahí a escuchar, a discutir con académicos, con personas estudiosas, con personas que operan también. Y ayer se acabó, pero también les voy a pasar entonces los flyers, las notas técnicas y el sitio del seminario, porque aunque bien concluyó ayer, pues hicimos un sitio y dejamos ahí todas las ponencias por quien tenga interés de eso. Entonces, ahorita te voy a pasar los flyers también por lo siguiente. Los cursos se alojan en las plataformas de DGCs, de Módulo y así, de la Dirección General de Educación y Calidad. Pero hubo un cambio. La semana pasada yo estaba en una reunión nacional, así que voy a corroborar que la dirección sea la actual y se las paso. Se las paso a Karen y te la paso también a ti a tu WhatsApp. ¿Vale? Y yo creo que Karen podría a los presentes mandarles todo este material que estoy diciendo. Lo de las notas sí lo voy a poner en este momento porque lo tengo muy a mano, pero no quiero darles una
No, espérenme. No quiero darles una dirección que no vaya a ser de los cursos porque sí me interesa que se tomen y también que haya retos si ustedes consideran, por favor, ténganme paciencia. Aquí está. No, género, violencia. Bueno, notas, notas, notas. Ay, no sé dónde están mis notas. Voy. Aquí está. Bueno, es más, les voy a pasar todo esto en el chat, que son nuestros materiales de violencia y de aborto. En esa página verán un iconito que dice notas y en esas notas pueden ustedes también, ahí hay información técnica muy importante, que ya vendrán en los lineamientos nuevos, pero como la vida se mueve y los documentos no sostienen toda la rapidez de la vida, recurrimos a notas técnicas que acompañan los documentos técnicos. ¿Está bien? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Bueno, ya no tenemos más manitas levantadas. Agradecemos nuevamente su participación, maestra May. Pues nos ha permitido profundizar en temas claves como la magnitud y las consecuencias de la violencia sexual, los principios de atención y la importancia pues, de reconocer que toda violencia sexual es una urgencia médica que debe de atenderse sin demora, tal como lo establece ya el modelo general de atención que nos ha presentado. También pues ha sido muy importante la revisión de estos criterios, de los procedimientos y responsabilidades que tenemos nosotras y nosotros desde el sector salud para garantizar una atención inmediata, una atención oportuna, libre de revictimización, ¿no? Y también para fortalecer los servicios y las capacidades del personal que aquí labora. Pues nuevamente desde la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México agradecemos su participación. De manera especial hago un agradecimiento a nombre de la Secretaria de Salud Pública de la Ciudad de México, la doctora Nadine Gassman Silverman. Estaremos dando por concluida la sesión, invitando a todas y todos quienes nos acompañaron en esta ocasión que se mantengan atentos de la siguiente actividad del ciclo de conferencias de reflexiones para una vida libre de violencia, que pues ya nos quedan pocos días para terminar estos 16 días de activismo. Muchísimas gracias a todos y todas, pues que tengan una excelente tarde. Un abrazo, muchas gracias por la invitación y por favor diseminemos la palabra de atender bien las violencias. Gracias. Gracias, buena tarde.